Ahora, invito a los expositores para que tomen asiento aquí para poder abrir un momento de preguntas y de intervenciones de parte del público. Han sido invitados a esta reunión autoridades universitarias, miembros del Ministerio de Salud, miembros del Ministerio del Medio Ambiente, de los gobiernos locales. Particularmente se ha invitado a las autoridades de los municipios de San Borja, de Surco y de San Isidro, que tienen planes de modificación para sus ambientes urbanos. Vamos a ver si es que en algún momento podemos recibir alguna contribución informativa de ellos también. Pero ahora, por un breve espacio de tiempo, vamos a dar la oportunidad para que dentro del auditorio, con la identificación correspondiente, pidan la palabra para decir muy brevemente algún comentario adicional o alguna pregunta. Si hay alguien en el auditorio que quiere hacer uso de la palabra, por favor, levante la mano. ¿Alguien? Si no, vamos a ver, por favor. Identifíquese, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Palomino Tito. Vengo en representación del Clamor de la Tierra. Nosotros vemos como responsabilidad social el aporte en cuanto al tema relacionado al cambio climático. Creo que su planteamiento al respecto de la participación directa del Ministerio de Salud es importante, ya que existen diferentes instituciones a nivel local que deben estar interrelacionados para poder reeducar a la sociedad en su totalidad, para que puedan también intervenir como entes activos dentro de la conservación de lo que es el cambio climático. Estamos en un problema latente y a través de los años avanza más y vemos ya el peligro, ¿no? Cómo seguirán viviendo nuestros hijos. Por esa razón es que las municipalidades son las instituciones quienes deben encargarse a través de la asesoría del Ministerio de Salud en el trabajo que debe consistir en relación a lo que es la conservación del cambio climático, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna otra intervención, por favor. Bertita, doctora, sí. Con el ingeniero Takahashi, me preocupa lo que él mencionaba acerca de que para poder hacer la predicción de los futuros escenarios con respecto a los tipos de fenómeno de Niño que se presentarían, había limitaciones a nivel de Perú para poder trabajar modelos matemáticos. Nosotros tenemos en la Dirección General de Epidemiología, ahora CDC, la Dirección de Inteligencia Sanitaria, donde también trabajamos ciertos modelamientos de algunos problemas de salud. La Universidad Cayetano Heredia tiene también especialistas que están trabajando investigación sobre lo que es modelamientos, dentro de ellos modelos matemáticos. La Universidad Nacional de Ingeniería también tiene expertos matemáticos que hacen modelamiento matemático. Entonces, tal vez sería cuestión de poder hacer ciertos contactos, ¿no?, del instituto con otro tipo de instituciones nacionales. Sabemos que todavía Perú es algo nuevo que se está manejando, pero debemos, tal vez por contrataciones de especialistas del extranjero, no sé, de alguna manera poder mejorar esa debilidad para poder tener predicciones más acertadas acerca de los escenarios futuros y poder tomar intervenciones adecuadas en salud al respecto, ¿no? Muchas gracias. El doctor Zabaleta. Alfonso Zabaleta, de la Academia Nacional de Medicina, al ingeniero Takahashi, para tratar de hacer un link entre las dos exposiciones finales. Es conocido, o se dice, no soy un experto, pero se menciona que, por ejemplo, el imperio egipcio antiguo cayó, ¿no? Cayó específicamente por un fenómeno del Niño Largo. También algunas culturas, ¿no?, Mochica, la cultura Tiahuanaco, etcétera, se afirma hoy en día, ¿no?, que también cayeron o declinaron por fenómenos del Niño Largo. Lo que hemos visto en la exposición del ingeniero Takahashi es el seguimiento anual con los periodos, pero ¿es posible un fenómeno
del niño así de 40, 60, 100 años, 120 años continuos? ¿Eso existe? ¿Cómo sería esa figura, ¿no? Porque eventualmente en un escenario de cambio climático, si esto empieza a hacerse mucho más frecuente y más seguido, podríamos llegar a esas situaciones que se mencionan históricas, ¿no? ¿Sí? A ver, de repente es falsa la teoría, no lo sé. A ver, ingeniero, por favor. Bueno, respondo primero el primer comentario. En realidad tenemos un problema a nivel Perú, es decir, la limitación que tenemos con capacidad científica es a nivel de todo el Perú. Ahora, si bien hay especialistas en temas matemáticos, incluso hasta físicos, lo que necesitamos son especialistas en el fenómeno del niño. Entonces eso es lo que necesitamos. Y el año pasado justo nosotros tuvimos la intención de contratar a una investigadora francesa que iba a trabajar con nosotros en modelado matemático del niño. Y tuvimos un problema con la visa, simplemente nunca pudo conseguir la visa, así que el contrato está firmado, pero nunca pudo trabajar, y ya se fue de vuelta a Francia. Entonces hay trabas así que son cuellos de botella, que con suerte se van a superar, pero si nosotros queremos mejorar, es mi apreciación personal, queremos mejorar nuestra capacidad científica, tiene que ser no de a poquitos. O sea, nosotros tenemos que abrir realmente las puertas para que entren no solamente investigadores peruanos que estén en el extranjero, sino cualquier investigador que esté en el extranjero y que quieran trabajar en el Perú, ¿no? Y pagados por Perú para trabajar en problemas relevantes al Perú. No simplemente cooperación internacional, que hay, ¿no? Pero claro, viene el investigador extranjero, trabaja en su tema, con datos peruanos, con colaboradores peruanos, pero en su tema, y de ahí se va. Lo que necesitamos es gente trabajando para el Perú. Bueno, ese es el primer tema. El segundo es, con respecto a los eventos del niño largos, yo la verdad no tengo muy claro cómo es o qué fenómenos son los que han producido los colapsos de culturas acá. Lo que he escuchado más que el niño ha sido sequías. Una sequía larga, es así, no hay forma de escapar de eso. Un evento del niño manifestado como una inundación, pasa la inundación, destruye, se reconstruye. Eso no es mayor problema, nosotros lo podemos sobrevivir. Pero sequías prolongadas, eso sí, no hay forma de salvarse. Uno se tiene que ir a buscar agua a otro lado. Entonces eso sí puede ocurrir. Acá en este momento, bueno, este evento del niño hemos tenido ya problemas, no varios meses sin lluvias. Chile tiene ya como 5 años sin lluvia, igual en California están con problemas bastante serios. Estamos hablando de tremendas poblaciones que de pronto no tienen agua. Entonces, con el cambio climático, la preocupación sería más bien ese tipo de situación, ¿no? En el caso del Perú no está muy claro qué es lo que va a pasar con las lluvias. Hay algunos estudios que sugieren que la parte del altiplano, incluyendo el sur de Perú, con el cambio climático va a tener menos lluvia. Entonces, si eso se materializa, simplemente la gente va a tener que irse a otro lado. O sea, no hay forma realmente de paliar una sequía de esa magnitud, a escala temporal y espacial. Entonces, pero claro, nosotros no podemos en este momento asegurar que eso va a ocurrir, pero ante un escenario de esa magnitud, el tipo de medidas que se tendrían que tomar, si es que se quiere planificar, sería de muy gran escala, ¿no? Ahora, la adaptación típica, tradicional del Perú es la migración, o sea, o el colapso, uno de dos. O se escapa o colapsa la civilización. Entonces, esa es la adaptación, digamos, espontánea. La adaptación planificada requiere tener esas evidencias con anticipación, y esa es la parte donde entra justamente la investigación científica, que también la parte de salud obviamente es muy importante, ¿no? Doctor Bucelló. Alejandro Busalleu, de la Academia Nacional de Medicina. Me preocupa que aquí en el Perú la tala indiscriminada de árboles, la minería ilegal que cada día crece más y está en zonas que deberían ser zonas protegidas, la contaminación de los ríos. Por ejemplo, un ejemplo claro es el río Rímac, cada día está más contaminado, y no solamente con bacterias, residuos orgánicos, sino con residuos también de la minería, ¿no? Del trabajo en la minería. ¿No hacen más sombrío el panorama para los siguientes años? Me parece que el Estado no ha podido controlar esto de una manera adecuada y el problema sigue. Esa es una pregunta que me preocupa, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes tres este panorama?
Y la otra es cómo afectan a las poblaciones nativas, por ejemplo, en la selva, ¿no? Este cambio climático afecta de una manera, me parece, mucho más grave a estas poblaciones nativas, ¿o será que estas poblaciones nativas tienen tal vez mejores recursos que los que viven en zonas urbanas para poder manejar este problema del cambio climático? Antes de que conteste la mesa, por favor, Bertita, quisiera, aprovechando que está la doctora Lucy Vázquez aquí con nosotros, la licenciada, que ha estado trabajando en el instituto, en la constitución de una unidad de estudio de cambio climático, nos habla el doctor Figueroa, que precisamente el Ministerio está ocupando ahora en la posibilidad de constituir un organismo que permita la investigación de todos estos factores, hasta dónde se ha avanzado y cuál es la situación. Muy brevemente, licenciada, para que nos diga qué cosa está haciendo el instituto en este momento en relación con esto, por favor, para que después podamos contestar y terminar la parte de la discusión. Muchas gracias, doctor Suño Burstein, por permitirme participar y comentar con ustedes el trabajo que venimos haciendo desde el Instituto Nacional de Salud en coordinación con la Comisión Sectorial de Cambio Climático con sede en el Viceministerio de Salud y que la preside el doctor Rubén Figueroa. Desde a fines del 2014 venimos trabajando en un plan integral de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático. Este plan involucra el trabajo de todos los sectores del Ministerio de Salud. Tiene que ser aprobado, está ya terminado y, como él lo mencionó, está en aprobación. Entonces, cada uno de los sectores del Ministerio de Salud, es decir, cada una de las direcciones generales, tiene una misión de trabajar algunos ejes estratégicos y actividades que nos van a llevar a conocer la situación real de las condiciones de salud que vamos a tener o que ya venimos teniendo, tanto como por efecto de fenómeno del Niño, como por efecto del mismo cambio climático, que viene a ser el hecho más grande, digamos, que engloba la Tierra. Sin embargo, en el Perú aún las investigaciones son muy incipientes. Incluso está mencionando aquí el doctor Takahashi que las predicciones no son tan precisas y que necesitamos investigadores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Desde el Instituto Nacional de Salud se están proponiéndose en estos planes, se están proponiendo líneas de investigación en las cuales dentro de pocos meses tenemos que invitar a expertos para poder delinear estas líneas de investigación específicamente en cambio climático, para poder dar al Ministerio de Salud estas líneas que puedan ser trabajadas por los diferentes grupos de científicos, ya sea de la academia, ya sea del mismo Ministerio de Salud, de las universidades o de otras entidades privadas. Entonces, es la misión del Instituto Nacional de Salud poder estimular, ¿no? y hacer que estos grupos investiguen, que la vigilancia epidemiológica se fortalezca y que tengamos grupos de trabajo en el MINSA y grupos de trabajo mixtos, incluso en coordinación con el MINAM, el Ministerio del Ambiente es quien lidera la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y con ellos también venimos realizando algunos esfuerzos, algunas actividades a nivel regional, tanto desde el Instituto como con el Ministerio de Salud. Entonces, el trabajo está siendo planteado, falta la aprobación, y el Instituto, dada la misión que tiene en lo que es investigación, en lo que es información y también vigilancia basada en el laboratorio, va a estar trabajando en los próximos años en estos temas, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer. El instituto está muy comprometido con el Ministerio de Salud y creemos que nuestras autoridades están apoyando, pero necesitamos oficializar estos documentos. Desde ya necesitamos también comisiones mixtas, profesionales de diferentes especialidades que puedan tocar estos temas, ¿no? Bueno, el trabajo está abierto y
la oficialidad también está por darnos estos aportes, ¿no? de poder trabajar. Muchas gracias por su información, doctor. El doctor, por favor. Gracias. Parte Arturo final. Erazo, del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente, del INS. Hay un principio de más vale prevenir que curar. El cambio climático, el fenómeno del Niño son fenómenos que ya se conocen y se van agravando cada vez más. Yo quisiera preguntar al panel selecto, gracias por las exposiciones, que nos actualice esta preocupación en el sector salud. ¿Qué estrategias sugerirían ustedes para los otros sectores de la producción que también contribuyen para el agravamiento del cambio climático, como es el efecto invernadero, la contaminación ambiental por hidrocarburos halogenados y otros compuestos más? En ese sentido, solamente se ha mencionado, lógicamente, al sector salud, que somos los más sensibles en este problema, porque tenemos a cargo la responsabilidad con los humanos, con los seres humanos, y el Ministerio del Ambiente con el entorno, pero eso es un mecanismo de respuesta a un impacto. Pero en cuanto a la control de estos factores, digamos, que agravan el calentamiento global, ¿qué estrategias sugieren o podrían informarnos que se han implementado en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Ahora, para terminar, les voy a dar la palabra muy brevemente para que cada uno de ustedes responda a las preguntas. Doctora Rivière. Muchísimas gracias por sus preguntas. Quisiera responder a las dos intervenciones porque tienen una raíz común, y es que si hacemos una similitud justamente con el sector salud, una de las cosas que tenemos enfrente es que los efectos y las consecuencias de las acciones en muchos otros sectores se ven y sintomatológicamente aparecen en el sector salud en las personas. Entonces, el sector salud acaba intentando resolver problemas de salud que ya son un problema en sí, es decir, no puede hacer la prevención visto que las raíces, las determinantes, están en los otros sectores. Hay muchas y diferentes maneras en las que uno puede influenciar e intentar responsabilizar a los otros sectores sobre el rol que ellos tienen a nivel de salud. Existen el concepto de salud en todas las políticas, que conceptualmente es muy bonito, a nivel práctico es mucho más complicado. En algunos países se ha conseguido trabajar de una manera mucho más profunda, en otros obviamente también depende de un cambio en el enfoque que tiene el gobierno en la resolución de la problemática de salud. Efectivamente, si nosotros estamos en enfermedades en las que podemos controlar y que somos muy buenos, porque en el sector salud sabemos perfectamente medicar, sabemos perfectamente diagnosticar y lo hacemos muy rápido, sabemos perfectamente manejar los casos, tratar a los pacientes, pero tenemos estas personas que están en una casa que tiene un suelo de tierra, unas paredes de adobe, un techo de estera. Nosotros les insistimos en que su casa tiene que estar limpia para que no se enferme de peste, para que no le entren las pulgas o los roedores, que no le entren los mosquitos, etcétera. Nosotros podemos insistirle de todas las maneras, pero ¿cómo uno consigue limpiar una casa de estas características? Nosotros, sector salud, no vamos a poner cemento, no vamos a poner paredes, no vamos a poner techos porque no estudiamos para eso. Tenemos que intentar conseguir responsabilizar a los sectores que están implicados en esto. Hablo del sector, obviamente, vivienda y construcción, pero vale para los otros y muchos más. Y ahí vengo a la similitud otra vez, dijéramos, la similitud anatómica entre el Perú con el sistema humano. Si nosotros consideramos que los ríos son las venas del país, una de las problemáticas que tenemos es que nosotros nos estamos cuidando muy poco en el Perú. ¿Por qué? Pues justamente porque tenemos todos estos vertimientos, no solo obviamente de aguas residuales y de basuras o residuos sólidos, que sería lo más fácil de contrarrestar, pero también tenemos contaminaciones mineras, contaminaciones químicas de otro tipo que afectan
obviamente la biodiversidad, y yo siempre digo, el Perú me encanta porque se vende por la biodiversidad que tiene, y con un tono un tanto cínico, que no está muy bien decirlo, digo, sí, efectivamente, si siguen de esta manera, dentro de muchos años serán extremadamente biodiversos por todos los efectos que habrán tenido estas contaminaciones. Obviamente esto es una caricatura de lo que puede pasar, pero tenemos que ser muy conscientes de que, como en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, tenemos que concientizar a los otros sectores del rol que tienen en evitar que se contaminen nuestras venas, nuestras arterias, nuestros ríos. Si no conseguimos que el sector producción entienda el efecto que ellos generan a nivel de la salud humana por la contaminación, los gastos que también a los que contribuyen, porque obviamente después las empresas prestadoras de servicios de tratamiento de agua tienen que invertir muchísimo más en químicos y en procesos de tratamiento muchísimo más sofisticados para que podamos tener un agua potabilizada, eso es un costo para el consumidor también, aparte del costo en salud que puede tener el utilizar este agua con estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas actividades y mucha abogacía que se puede hacer a nivel de los otros sectores. Quizás uno de los problemas que tenemos es que en el sector salud no nos sabemos explicar bien y no podemos o no conseguimos explicarnos y hacer entender a los otros sectores el rol que ellos tienen en mejorar la salud de la población, de que ellos también, de alguna manera, son sector salud, sin que ellos lo quieran ser. Muchas gracias, doctora. Y el ingeniero ya nos había contestado alguna pregunta. Quisiera, doctor Osvaldo Salaverry, si tiene un comentario final muy breve. Yo quisiera resaltar que el cambio climático básicamente es el aumento de la temperatura y se le atribuye a la emisión de gases con efecto invernadero. Y como ya se mencionó, los gases de efecto invernadero se producen fundamentalmente por los países industrializados. La contribución de los países no industrializados como el nuestro a los gases invernadero a nivel mundial es mínima. Por consiguiente, es poco lo que podemos hacer nosotros para disminuir el avance del cambio climático en ese aspecto. Es otro tema el de la contaminación, que produce otros efectos que deberían ser controlados en todos los países. Pero el cambio climático es algo que es consecuencia de la evolución de la especie humana desde la mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Ahora, sí, es verdad que han desaparecido civilizaciones en la antigüedad, no solamente en la costa peruana. Los mayas desaparecieron porque estuvieron sometidos justamente, como lo dijo el ingeniero Takahashi, por una sequía prolongada que obligó a que tuvieran que abandonar y migrar a otra parte. En el caso del Perú, por ejemplo, casi toda el agua que tenemos disponible, somos uno de los países que tienen más agua dulce, está en la zona amazónica. Sin embargo, la mayor parte de la población está concentrada en la franja desértica que tenemos en la costa. Hay una planificación equivocada de razones políticos-sociales, pero que el cambio climático nos obliga a que lo revisemos. Deberíamos pensar probablemente que el futuro del país en 50, 60 o 100 años debería estar más vinculado a la Amazonía, donde habrá el recurso hídrico, que en la costa, que va a sufrir probablemente por el cambio climático una mayor cantidad de sequías y de efectos como el Niño aumentado o potenciado por el efecto del cambio climático. Por otra parte, no se puede seguir insistiendo en que el cambio climático puede ser combatido con una conciencia ambiental, porque la conciencia ambiental no tiene ningún sentido para la persona que busca solamente sobrevivir, y para eso, pues tal el árbol que está allí, aunque produzca oxígeno y capte CO2, o que queme combustibles fósiles porque no tiene otra posibilidad de sobrevivir. Entonces, el enfrentamiento al cambio climático tiene que ir por un cambio político que enfrente en forma fundamental la inequidad y la pobreza. Y solamente desde ese momento podremos entonces pensar en un verdadero reto que tenemos que asumir. El sector salud, sí, siempre sufre las consecuencias de lo que ocurre en los sectores económicos, en los sectores ambientales o de la producción, pero justamente por eso es la razón en la que el sector salud debe liderar una estrategia distinta, en que el cambio climático y los cambios que ocurren a consecuencia de la pobreza y la inequidad afectan finalmente a la población del país. Y es ahí sí donde la responsabilidad del país y del sector salud interviene en forma fundamental. Muchas gracias, doctor. El doctor Rubén Figueroa tenía que viajar, está en el aeropuerto ahora porque se iba a Buenos Aires a las 9 de la noche, así que con él vamos a reunirnos a su regreso para consolidar toda esa información
y tratar de sacar las conclusiones para llevarlas después a la Academia Nacional de Medicina como conclusiones. No sé, ¿qué quería decir un par de palabras solamente? Sí, un poco se tocó el tema de la Amazonía. Bueno, a mí me invitaron a hablar del niño, pero si me preguntaran qué me preocupa más del potencial impacto del cambio climático, algo que no se habla mucho es que, y eso está en el reporte del IPCC, pero está muy escondido, existe un riesgo de que con el cambio climático haya sequías en la Amazonía cada vez más pronunciadas y parte del ecosistema de bosque amazónico se transforme en sabana, es decir, de pasar de árboles a pasto, y sobre todo en la parte sur. Ahora, la ciencia sobre eso es bastante incierta, pero muy poca gente está trabajando en eso. Entonces, ni siquiera está garantizado que en la Amazonía va a haber agua. No toda la Amazonía, por lo menos la parte norte quizás sí, pero la parte sur, donde, bueno, actualmente ya hay procesos de deforestación también bastante intensos ya por la causa del hombre, está en riesgo. Y estamos hablando de una transformación del ecosistema de bosque, algo que realmente no tenemos, quizás en la zona de Brasil hay sabana, pero acá no. Entonces, las poblaciones, digamos, indígenas que pueden vivir ahí, no va a haber bosque donde vivir. No va a haber agua también probablemente, y eso no sabemos hasta qué punto puede afectar los recursos hídricos en los Andes, porque el agua que cae en los Andes viene de la Amazonía, o sea, viene desde el Atlántico, pasa, los vientos lo traen sobre la Amazonía y eso finalmente sube a las montañas y eso es lo que alimenta las lluvias en los Andes. Entonces es un tema crítico que no se habla mucho acá, pero que para Perú debería ser prioritario. No hay suficientes investigadores, creo, acá que estén viendo ese tema. Muchas gracias, le agradezco mucho a los ponentes y ahora en la parte final el doctor Freddy Canchiguamán Rivera, asesor de la Jefatura del Instituto Nacional de Salud, va a tomar la palabra en nombre del doctor Grosser, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Canchiguamán, muchas gracias.